Tra lo Stato di Panama e la comarca di San Blas, territorio abitato dalla popolazione indigena Guna, esiste una vera e propria frontiera, con controllo di passaporti e guardie armate. È inoltre richiesto il pagamento di una tassa d'ingresso, circa $20 a persona. Gli indigeni Guna godono di un'ampia autonomia politica e amministrativa, riconosciuta dallo Stato panamense. Tra il blu infinito dei Caraibi e il verde della giungla esiste un arcipelago dove il tempo sembra aver scelto di rallentare, le isole San Blas, parte integrante del territorio in cui vivono gli indigeni Guna. Ser mestizo estaba prohibido. ¿A qué punto de prohibido? Por ejemplo, supongamos ustedes dos, la mamá de la chica mataba a su hijo. Aquí los niños no se les permitían nacer. Al momento que nacían, toda la familia iba. Y la familia por lo general se encargaba de ver que el niño estuviera completo, no le podía faltar nada. En su entonces, supongamos que la única imperfección, que no era considerado imperfección, que podía tener un niño, era fácil, nacer albino. Nacer así blanquito, blanquito, así como mi amiguito aquí al lado, así como usted, como todos ustedes, así igualitos. Ay, usted, no diga que usted es morena porque me mira entonces y a dónde estoy. Y sí, aquí solamente esa era la imperfección que se podía tener. Se decía, según la cultura, que al momento del embarazo la diosa luna bajaba a la tierra y besaba el estómago de la embarazada. Y por dicho motivo era que el niño cambiaba de color. Obvio, ahora sabemos el tema de los cromosomas y demás. Pero en ese entonces solamente esa era la imperfección que se podía tener. A las personas que son tan blancas como todos ustedes, nosotros le decimos Sipu. S-I-P-U, Sipu. A la traducción lo que significa viene siendo blanco o hijo de la luna. Crescenzio, l'autista che ci accompagna di etnia indigena, durante il percorso verso il porto d'imbarco per le isole ci rivela aspetti molto interessanti della cultura Guna, ci illustra con enfasi gli usi e i costumi del suo popolo. Y los matrimonios eran arreglados. Por ejemplo, si usted tenía bote, la chica tenía tierra, se juntaban. Si la chica tenía ganado y usted era bueno con las manos para plantar, también se casaban. Y así, todo era arreglado. Stiamo percorrendo una delle strade più impressionanti del mondo, un vertiginoso alternarsi di curve, salite e discese, con pendenze spesso superiori al 30-40% attraverso una giungla impenetrabile. Le montagne russe a confronto impallidiscono. Può essere percorsa solo da veicoli 4x4 a trazione integrale. Aquí se juntaban a los niños muy chicos. Por ejemplo, mis abuelos tienen 68 años de edad y tienen 50 y tantos, casi los 60 de estar juntos. Se les casaban muy jovencitos. Ya a mi edad no te exigen como que una edad para casarte o que tienes que estar casado. Yo en mi caso yo estoy solo. Entonces pues como que no te obligan a eso. Y si me preguntan qué tan viejo estoy, tengo 29 añitos apenas. Parezco de más, pero porque no duermo. Claro, imagínate. Trabajar en la playa no es fácil. Nosotros tenemos un idioma aparte. Diferencias entre nuestro idioma o el de usted, o el español o el inglés, o algún idioma que conozcamos, solamente utilizamos 10 consonantes y 5 vocales. Las consonantes más fuertes del abecedario no se usan. Chicos, las personas que viven aquí enfrente, o no, yo, no aquí, acá, son doctores. Pero no doctores normales, son chamanes. Nosotros tenemos doctores, sí, solamente se utilizan en caso de emergencias o embarazos. De resto la gente prefiere ir mucho de los chamanes. Aquí anteriormente se permitía que los turistas, como ustedes, visitaran a los chamanes. Pero ¿qué pasó? Una empresa empezó a comercializar la visita a estos. ¿Qué comercializaban? La fertilidad de la mujer. Aquí es un tema bastante delicado. Cuando el gobierno acá se dio cuenta, el gobierno cortó toda visita posible de los turistas a los chamanes, por el motivo de que
el gobierno se encargaba de pagarle a ellos. O sea, su servicio era gratis, literal. Con el tiempo, un grupo de doctores convenció al gobierno de probar a ver qué tan cierto era. Y el gobierno aceptó. Tomaron a una chica de acá, una chica de la ciudad. Misma edad, con textura física, peso, todo. La única diferencia era la alimentación entre estas. Y de ellas tomaron 10 pruebas de óvulo de cada una. De la chica de acá de la comarca, de las 10 pruebas, 9 estaban para ser fertilizadas al momento. De la chica de la ciudad, de las 10, solamente 6. La diferencia no parecerá mucha, pero es demasiado. Es una creencia bastante interesante. ¿Qué tiempo te puede tomar construir un bote? Mes y medio, 2 meses, dependiendo a ver qué tan ágil era. Porque tienes que hacerlo solo. Nel prossimo episodio, le meravigliose isole caraibiche di San Blas.